Gracias. Sí, no estoy grabando. Gracias. Ok, entonces luego de yo poder tener mi plano aquí, puedo poner este signo más que me va a funcionar como un conector y graficar y sí, darle una característica adicional, ¿no? A este gráfico, a este plano. Por ejemplo, aquí yo le estoy poniendo geoPoint, que lo que me va a hacer es un diagrama de puntos, ¿sí? Entre estas dos variables, de estas dos variables. Sí, aquí generalmente el orden de este A es X si no se pone, A es, perdón, si no se pone ningún argumento adicional, el primero es X y el segundo es Y. Intuitivamente, sí, es, es lo que pasa. Entonces, con esta segunda línea de código, mi output es este de aquí. ¿Sí? Entonces, yo estoy graficando, estoy haciendo un diagrama de puntos de esta variable petalength versus sepalength. Sí, no estoy diciéndole nada más, es un diagrama de puntos sencillo, sin embargo, se ve visualmente más atractivo que los gráficos sencillos que habíamos hecho antes, sí, de diagramas de puntos de los que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, no tiene ningún otro tipo de modificación, ¿no? Es un gráfico bastante sencillo. Podemos hacer otro tipo de gráfico, que sea no un gráfico de puntos, sino de líneas, y le aumentamos esta característica que dice geoMLine. Como se pueden dar cuenta, no estoy aumentando nada más, ¿sí? No estoy poniendo absolutamente nada más. Simplemente le digo que eh, al cuadro que yo hice, al plano base, ¿sí? Que yo hice aquí, me grafique ahí un diagrama de líneas, en este caso, con geoMLine y con esta expresión, ¿sí? Que nos va a permitir unir estas dos ideas. Entonces me va a graficar un diagrama de líneas, ¿sí? Que bueno, simplemente es la unión de todos estos puntos, ¿no? Ok, y tampoco le estoy poniendo nada extra, ¿sí? Ninguna característica extra. Entonces son gráficos súper sencillos. ¿Sí? Si quieren hacer un gráfico súper sencillo en el ggplot simplemente para ver qué es lo que está pasando, no para poner en ningún informe, simplemente para observar para ustedes mismos visualmente qué es lo que está pasando, es lo que pueden hacer. Ahora, el objetivo de estas funciones es que la visualización sea mucho más atractiva, sea mucho más clara. Entonces, para ello se ocupan algunas otras funciones. ¿Ok? Entonces, podemos hacerle un poco más elaborado a estos gráficos que estábamos teniendo arriba. Por ejemplo, este gráfico a priori no me dice mucho. Sí, este gráfico de líneas, este gráfico de puntos tampoco me dice mucho. ¿Ok? Simplemente tal vez que hay una tendencia para arriba o creciente, tampoco se ve una línea recta exacta, entonces no me dice mucho mi gráfico tal como está ahorita. Ahora, yo puedo unir, sí, estos dos gráficos para ver qué es más o menos lo que está pasando, eh, ver si hay alguna tendencia, ver algún intervalo de confianza o una barra de confianza. Que se la conoce más como una barra o banda de suavizada, ¿sí? De estos diagramas de puntos. Entonces, a este geoPoint y ggplot que yo hice anteriormente, ¿sí? Esto que estoy señalando es el mismo código que tengo arriba, le voy a aumentar una función que se llama statsmod. Esta función statsmod me va a permitir hacer un gráfico de puntos más avanzado. ¿A qué me refiero con más avanzado? Es que van a aparecer estas barras de suavizado que les comento, ¿sí? De ahí viene el nombre de esta Smooth. Y también nos va a generar una línea, ¿sí? Una línea que nos va a permitir ver este gráfico de puntos de forma suavizada, como se le dice. Sí, le va a suavizar este gráfico de puntos que nosotros estamos teniendo aquí. Entonces vamos a obtener un gráfico de esta forma. Sí, entonces ya nos habla tal vez un poquito más sobre la tendencia,
Como les explico, estas barras que están alrededor de la línea son las bandas de suavizado. Entonces el gráfico nos habla un poquito más. Y aún así podemos aumentar más características si se diera el caso. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea de abajo, tal como está el gráfico, no me dice mucho. Ahora yo puedo, estas dos variables que son numéricas, tal vez aumentarle un factor, sí, que me dé una característica y yo puedo identificar qué es lo que está pasando tal vez por grupos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a aumentar en AES, ¿sí? Del ggplot que yo estoy haciendo, ¿sí? Del inicial. Yo en AES voy a aumentar un argumento más, aparte de los dos anteriores que ya tenía, y ese argumento se va a... Lo que me va a hacer, perdón, este argumento es agrupar. Y en este caso, como yo estoy poniendo el, el nombre color, sí, en este argumento, sí, yo estoy utilizando el argumento color. Como estoy usando ese argumento, lo que me va a hacer es agrupar por colores. Pero por colores, ¿en base a qué? En base a alguna otra variable que esté dentro de mi base de datos para que me dé en realidad información sobre mis datos. Yo voy a utilizar la variable especies. Sí, esta variable sí es la que les comentaba anteriormente que nos da, son variables, es un factor, sí, que me da las diferentes especies de flores que existen aquí en esta base de datos. Entonces yo lo voy a identificar con color. Me va a hacer un diagrama de puntos, pero me va a poner color para las diferentes especies y se me va a generar una leyenda para yo poder identificar esto. Entonces mi diagrama de puntos viene dado más o menos de esta forma. Entonces el gráfico ya me habla un poco más, ¿no? De yo haber tenido aquí todos los puntos negros. Aquí me está separando por grupos. Entonces me dice que el grupo de cestosas, ¿sí? Que, que realizan, ¿no? Este versus de petal length versus sepal length, están ubicados aquí, donde está el color rosado, las especies versicolor aquí, donde está el color verde, y la especie virgínica igual aquí al lado del verde. Yo puedo hacer este suavizado, ¿sí? Para ver un poco mejor la tendencia que tienen estos datos. Y puedo hacerlo también por grupos, ¿no? Pues para esto, nosotros vamos a utilizar el código que está aquí. Entonces, a lo que ya teníamos, sí, en la línea de arriba, le vamos a sumar este statsmod para que me realice esta banda, ¿sí? Por agrupada, ¿no? En este caso por colores en base a la variable especies. Entonces voy a tener esto. Sí, esta línea me va a decir más o menos la tendencia, ¿sí? De los datos suavizados de las variables petal length versus sepal length por grupos en base a la variable especies. Entonces está para la especie cestosa, versicolor y virgínica. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero realizar igual estos colores por grupos, pero quiero que me realice una sola línea, ¿sí? Para ver la tendencia de todo, no por especies. Lo que hago es modificar un poco el gráfico, ¿sí? Entonces pongo en ggplot simplemente la data iris. Puedo poner en geoMemPoint, puedo escribir el argumento AES tranquilamente que estaba en ggplot también. Esto es cuestión de ir practicando, moneando un poco las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en estas dos líneas? Estoy haciendo la tabla base, ¿sí? El cuadro base donde va a estar mi gráfico. En geoMPoint yo le estoy diciendo cómo quiero que me grafique mi diagrama de puntos y con estas variables en base al color especies. Entonces solo me va a poner los puntos, los puntitos pintados. Y en este StatSmooth yo le voy a aumentar el eje X y el eje Y para que sepa que me tiene que graficar una sola línea. ¿Sí? No por color, no por especie, sino una sola línea.
Se puede poner de esta forma el geopoint y en StatSmooth poner esta parte del argumento, ¿sí? Para que me grafique una sola línea. Son esto que está aquí es similar a lo que estamos escribiendo anteriormente sin el StatSmooth, ¿sí? A esto que está acá. ¿Ok? Entonces, si yo en el StatSmooth ya no le dejo vacío, sino que le digo que me grafique si esa línea, si esa línea suave en todo el eje X y Y que estamos teniendo aquí, sepal length y petal length, me va a graficar una sola línea y ya no me va a dividir por colores. Sí, puedo tener el gráfico que obtuve arriba, pero ya no están los puntitos solo en negro, sino que yo ya puedo diferenciar de las diferentes especies. ¿Ok? Entonces, para esto hemos usado, si se dan cuenta, para cada una de estas características que le hemos aumentado al gráfico, hemos jugado entre el ggplot y el gráfico que yo quiero hacer, el tipo de gráfico, en este caso un geopoint. Sí he jugado con los argumentos que están en estas dos funciones y adicionalmente he aumentado alguna característica que yo quería en el gráfico. ¿Sí? Puedo hacer estos gráficos ya no solo por colores, ¿sí? Para diferenciarlo de forma de colores, sino en forma de alguna figura, por ejemplo. Entonces, para eso, o tamaños, también se puede hacer por tamaños. Entonces, para eso, primero voy a ocupar el argumento size, ¿ya? Para que en vez de diferenciarme estas especies por colores, lo haga por tamaños. Sí, voy a generar esta misma línea de suavizado, sí, esta línea continua de mi gráfico de puntos. Y lo que obtendría es más o menos de este tipo. Si no, no se ve muy bien. No tiene mucho sentido hacer así por tamaños. En este caso que son datos numéricos, porque se dan cuenta pueden tener infinidad de tamaños y así. Pero bueno, es solo para ejemplificar lo que está pasando. Puedo utilizar el argumento, eso es lo importante aquí. Puedo utilizar el argumento size. ¿Sí? Para diferenciar, sino ya no por colores y como ven, el tamaño cambia, ¿sí? Para cada grupo, ¿sí? El tamaño de los puntos y de las líneas es diferente. Y estoy ocupando el mismo código, ¿no? Que antes. Lo único que cambió fue aquí size por color. Perdón, color por size. Para el segundo gráfico también estoy haciendo este cambio. Y aquí en este gráfico estoy aumentando un argumento más que se llama alfa dentro de GeoPoint. Ya, este alfa va a ser un coeficiente que me va a decir el grado de transparencia, ¿sí? Que puede llegar a tener, perdón, los puntos en mi gráfico. Entonces, a este GeoPoint le aumenté un argumento, ¿sí? Para que visualmente se vea algo distinto. Entonces, podemos ver que el color, ¿sí? De estos puntos va cambiando. Igual hay un rango, ¿no? Escalas para ver cómo va cambiando. Entonces también se lo puede hacer de esta forma y si se dan cuenta va cambiando no solamente por la transparencia, sino también por el tamaño. ¿Sí? Porque puse size y aparte ocupé este argumento dentro de GeoPoint que se llama alfa. ¿Sí? Que hace que los puntos ahora tengan un poco más de transparencia para tal vez poder diferenciarlos mejor. Otra cuestión adicional es que cuando yo aumenté este StatSmooth para hacer esta barra suavizadora, yo aumenté el argumento SE igual F. Por defecto, cuando yo pongo StatSmooth y no escribo nada, este SE es verdadero. Sí, este SE va a estar encargado de que se me grafique este sombreado. Sí, este sombreado que ven aquí de las bandas. Si yo no pongo
que quiero el sombreado, en este caso que estoy poniendo falso, me grafica solo la línea, ¿sí? Para suavizar, pero no me grafica el sombreado que tengo ahí. Entonces aquí pueden ver la línea, pero no el sombreado de las bandas. Sí, antes cuando no escribía nada, por defecto el gráfico tenía ese sombreado. Ya, entonces, aquí ya puedo hacer otro tipo de identificador para estas especies. Como les decía, no solamente con el tamaño, sino también puedo cambiar de forma. Voy a poner el mismo código que tenía antes, pero en vez de size y color, estoy poniendo shape. Entonces, me va a poner diferentes formas para los diferentes grupos. Aquí en cestosa podemos tener círculos, ¿sí? En versicolor los identifica con un triángulo, virgínica los identifica con un cuadrado, ¿ya? Y es el mismo gráfico que habíamos hecho anteriormente. Tenemos este gráfico, ¿sí? Es un ggplot, sí, que lo estamos haciendo entre las dos mismas variables. Hacemos esta diferencia de las especies por formas, como hicimos en la línea anterior. Aquí en GeoPoint estoy aumentando otro argumento, ¿sí? Ya no tengo este alfa, sino estoy poniendo size. Aquí me va a cambiar el tamaño de los puntos, bueno, de las formas en este caso que yo tengo. Y aquí en Stat Smooth ya vimos que me quitaba ese sombreado de las bandas del suavizado. Si ven, podemos ver aquí que el tamaño de estas formas ya es mucho más grande. Sí, es conveniente en este caso porque si lo vemos aquí a simple vista, no, hay cosas que no puedo identificar muy bien, ¿no? Entre todos estos porque el tamaño de estos cuadrados, triángulos y círculos es un poco pequeño, entonces ese tamaño sí puedo cambiarlo utilizando el argumento size. Entonces aquí pueden ver que ya es más grande y estoy dibujando igual las tendencias y sin la barra de las bandas, ¿sí? Puesto que al ser igual un poco plomiza se puede perder un poco los puntos. Y aquí finalmente estoy utilizando otro argumento, perdón, otra función, sí, estoy aumentando otra función a todo lo que yo ya tenía con el signo más. Esta función se llama facet ramp. Y aquí lo que me va a hacer es, me va a separar los distintos gráficos, o sea, me va a hacer algunos gráficos en un mismo gráfico. Ya, entonces aquí yo estoy poniendo un ggplot, ¿sí? Tengo la data de la cual yo voy a sacar mis variables, en este caso es la data iris. En AES, sí, yo coloco las dos variables con las que voy a hacer este diagrama de puntos. Aumento, sí, el diagrama que yo quiero hacer, aumento las líneas de suavizado y aquí aumento facet ramp, si pongo una viñeta y la variable respecto a la cual yo quiero hacer esta división. Entonces, es un gráfico dividido en distintos gráficos respecto a esta variable especies. Me va a dar un gráfico para la especie virgínica, un gráfico para la especie cestosa, un gráfico para la otra especie que no recuerdo el nombre. Entonces voy a tener 3 gráficos en uno solo, más o menos de esta forma. ¿Sí? Entonces lo que se estaba graficando en un mismo plano, aquí lo dividió en 3 gráficos, 3 ventanas diferentes. Sí, entonces eso puedo hacer con la función que les puse a continuación. Ahora, están diagramas de puntos, diagramas de líneas, sí, los más básicos que habíamos visto también eh, con la estadística descriptiva básica. Podemos también realizar diagramas de caja, igual dándole ciertas características. Entonces,
Para esto yo voy a ocupar el mismo formato, sí que teníamos antes. Y aparte de eso, voy a ocupar otra función que en este caso se llama geonBoxPlot. Sí, ya no es geonPoint, eh, ni la otra función que estábamos ocupando geonLine, sino que ahora vamos a tener el geonBoxPlot, ¿sí? Para un diagrama de caja. Entonces, la misma modalidad, ¿no? Yo creo primero mi cuadro, sí, mi formato. Ingreso a mi variable iris, perdón, ingreso a mi data iris. A la variable, en este caso yo estoy ingresando a dos variables, eh, porque quiero que en X esté la variable especies, ¿sí? Es un gráfico que habíamos hecho también en estadística descriptiva, ¿sí? Pero con las funciones básicas. Entonces yo puedo hacer un ggplot más simple que el que está en este cuadro si yo quito este primer argumento que dice iris especies. Sí, puedo hacer un gráfico, un ggplot, perdón, un boxplot de la variable petalength. Esta variable petalength es numérica. Puedo hacer tranquilamente un boxplot de esa variable, quitando esta expresión que está aquí, que estoy señalando. De ahí me realizaría un boxplot simple de esta variable. Ahora, eh, si yo coloco en el eje X una variable que sea de tipo factor, para que me realice boxplot en base a esa variable, así como arriba hicimos un diagrama de puntos en base a una variable para que se me agrupe, ¿sí? Yo poder entender mejor qué está pasando con mis datos o explorar de una forma más profunda mis datos, lo hago de esta manera. ¿Sí? Entonces en el eje X yo tengo que ingresar de esta forma, ¿sí? Con el operador dólar a la variable, en este caso factor, sobre la cual yo quiero hacer este gráfico, estos gráficos de caja. Y lo que sigue es similar a lo que vimos en las funciones de arriba. Pues voy a hacer este enlace, esta conexión con el signo más y voy a poner la función que en este caso es geonBoxPlot. Y de esta manera tengo este primer gráfico. ¿Sí? Este gráfico sí está haciendo un boxplot por especies de la variable petalength. Y entonces tengo cestosa, versicolor, virgínica. Perdón, ya puedo aparte de esto aumentar alguna variable, ¿sí? Alguna característica, perdón, alguna función como hicimos en los gráficos de arriba. En este caso yo puedo aumentar esta función que dice geom heater. Sí, entonces aquí lo que hace es los puntos que se encuentran dentro del diagrama de caja, los pone, los hace visualizar más bien de una forma un poco más desplazada para que se pueda ver la ubicación de todos esos puntos dentro del diagrama de caja, ¿sí? Entonces va a tener la misma idea de este gráfico, pero los puntos van a estar un poco más, van a estar visibles, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿sí? En la especie cestosa, cómo se están comportando los datos. Si se dan cuenta aquí, nos salen los datos que están en los extremos, ¿sí? Nada más. Aquí, ¿sí? En los extremos de mis líneas del boxplot. Aquí me están apareciendo todos mis puntos, ¿sí? De forma un poco más abierta para poder observarlos mejor. Y con las mismas características, ¿sí? Estoy haciendo un boxplot de la variable petalength en función de las especies. Ahora yo también puedo identificar qué es una de las cosas más importantes aparte de los puntos extremos y los valores atípicos dentro de un boxplot. Habíamos visto que es también identificar la media, ¿sí? En un boxplot. Entonces, para esto nosotros vamos a ubicar esa media, ¿sí? Y vamos a pintarla de color rojo para ubicar la media dentro del boxplot. Y aparte le aumenté este argumento que dice notch
Entonces, nosotros podemos cambiar un poco la forma que tiene este boxplot. Y uno de esos argumentos que me permite hacer esto es este argumento notch. Entonces, lo activamos, sí, porque en un inicio está desactivado. Si no ponemos nada, pues ponemos notch igual true. Sí, el mismo gráfico que habíamos hecho antes, hasta aquí, ha aumentado este argumento que dice notch igual true. A esto le vamos a sumar esta función que dice stat summary. En esta función stat summary yo voy a poner algún cálculo, sí, que yo quiero realizar dentro de este boxplot. Y voy a poner el cálculo que me sirve, que es importante dentro de un boxplot y es la media. Voy a poner el primer argumento, fun.y, la función que yo quiero calcular, sí, de mis datos para el boxplot. En fun.y voy a poner la media. En geom voy a poner point, sí, para que me identifique con un punto esa media. En shape, sí, el cuerpo, el, sí, el cuerpo que va a tener este gráfico, que tan grande, que tan pequeño. En size puedo poner el tamaño del puntito, sí, que yo estoy poniendo y también puedo ponerle el color, sí, de ese punto que yo quiero identificar. Entonces, me va a dar un diagrama de caja normal y dentro de ese diagrama me va a ubicar la media y lo va a pintar con un puntito rojo. Ahora, por este argumento que yo puse notch igual true, el diagrama no va a ser exactamente un cuadrado como hemos venido haciendo, sino que va a cambiar un poquito la forma. Sí, por ese argumento notch true para cambiar un poco. Sí, es lo que yo puse aquí. Entonces, si se dan cuenta aquí, me aparece dónde está la media. Sí, con un puntito rojo me aparece dónde está la media. Puedo hacer este mismo gráfico que hice antes, pero ya no lo voy, o sea, sí es un diagrama de caja, pero va a tener la forma ahora de un violín, más o menos, y para eso vamos a poner la función perdón, le vamos a poner la función geonviolín, ¿sí? Y vamos a tener el mismo diagrama de caja, pero ahora van a ser violines, ¿sí? Son las distintas formas que ponemos. Ahora, hay una infinidad de argumentos, sí, una infinidad de argumentos que si nos ponemos a ver uno por uno, todos los argumentos que tienen estas funciones ggplot, y es más, no, sí, o sea, todo el conjunto de funciones ggplot, ¿no? Que engloban el geonboxplot, geonpoint, geonline, geonbar, etcétera. Es una infinidad de funciones las que podemos tener. Entonces, esto sí es cuestión de estar moneando, de estar practicando, de estar curioseando qué es lo que pasa con estas funciones. Podemos tener histogramas. Si estoy haciendo más o menos una repetición breve de los gráficos más básicos que hicimos en la estadística descriptiva para que vean cómo poderlos hacer aquí con los ggplot. Entonces aquí tenemos ggplot. Eh, la data va a ser iris. Si en AES nosotros vamos a poner petalength y aquí para utilizar esta función nosotros vamos a pintar estos grupos también y ya no vamos a utilizar en este caso el argumento color, sino el argumento fill. Sí, entonces en fill va a funcionar de manera similar al color. Y aquí vamos a poner la variable sobre la cual nosotros queremos hacer esta agrupación. Si es que no queremos hacerlo, si es que queremos hacer un histograma normal, saben, podemos quitar tranquilamente este argumento y tenemos un histograma normal, el más simple. Entonces, a este ggplot le voy a aumentar la función geohistogram, que es para ya como tal dibujar el histograma. ¿Ok? Y nos resulta de esta manera. ¿Sí?
Entonces, a este histograma lo está dividiendo por especies. Igual nos identifica así con una leyenda, cestosa, versicolor, virgínica. ¿Ya? Puedo, aparte de esto, no graficar el histograma, sino suavizar este histograma y eso lo hago mediante la función de densidad. Entonces, si se acuerdan cuando nosotros estábamos haciendo esto con las funciones súper básicas del ERE, nosotros teníamos que aplicarle una función de densidad a nuestras variables y luego de eso, ya con esa función de densidad, nosotros podíamos hacer el gráfico de la densidad. En este caso, simplemente vamos a poner geom density. Si este alfa igual es para ver, para transparentar las líneas en este caso que vamos a tener de la densidad, para ver para poner el grado de transparencia que tiene. Y automáticamente se me va a generar los diagramas de densidad, ¿sí? En función de estos histogramas, ¿no? De esta distribución que tenemos aquí. No es necesario hacer el cambio que hacíamos anteriormente con las funciones que estaban por defecto en el ER. Estoy graficando lo mismo, le estoy aumentando aquí, perdón, estoy cambiando aquí Geom Histogram por Geom Density y ese alfa es para la transparencia. Sí, yo necesito transparencia porque aquí si se dan cuenta tengo un gráfico sobre otro. Entonces, si yo no pongo ese alfa, no se va a identificar hasta dónde llega, ¿sí? Mientras más bajo es el alfa, más transparente va a ser el color de estos gráficos. Entonces, el diagrama que tenemos acá arriba, pero la densidad. A ver, ahora voy a ocupar otra base de datos. Va a ser la base de datos de MPG, que también está por defecto en el ERE. Y todas las funciones, toda la manera, perdón, de escribir las funciones anteriores han sido de la estructura básica, sí, de la estructura formal y normal que tiene la función ggplot. Ahora, al ser un gráfico, sí, al nosotros poder manipular la base de datos, poder usar más bien una base de datos para todos estos gráficos, nosotros también podemos ayudarnos del operador pipe. Entonces, aquí se va a mezclar de todo lo que hemos visto. Y entonces podemos utilizar también el operador pipe para realizar estos gráficos y la dinámica es la misma. Sí, es la misma que habíamos venido haciendo. Sí, el ggplot que está, yo les mostré el inicial, el básico, cómo se escribe normalmente. Si utilizamos el operador pipe, tenemos aquí las dos formas de escribirlo. Entonces, ggplot, pongo la base de datos, AES y lo que yo quisiera graficar. Sí, en este caso, si yo pongo con el operador pipe, la lógica es la misma que teníamos antes. Les pongo MPG, ingreso a mi base con el operador pipe y aquí realizo el ggplot de las variables o la variable que yo desee. Ahora, un punto importante es que por cuestiones más de orden, de estética, de visualización, es preferible guardar este argumento donde yo estoy ingresando a mi base de datos en una variable. Si es lo que ustedes van a ver generalmente en todos los ejemplos que encuentren para esto. Van a guardar esto en una variable, en este caso se llama graph1. Sí, y a esta variable graph1 le van a seguir sumando lo que ustedes quieran aumentarle en el ggplot. Que en el caso que cuando escribíamos esto simplemente poníamos ggplot, poníamos un más y seguíamos aumentando las características. En este caso yo estoy guardando, sí, el gráfico, el cuadro, el plano, sí, el gráfico base que yo estoy haciendo para el ggplot, ingresando a esta base de datos para tener acceso a todas esas variables. Yo le estoy haciendo esto y lo guardo en una variable y a esta variable yo le voy sumando las otras características. ¿Ok? En este caso le estoy aumentando la función geomArea, sí, me va a graficar el área, sí, las áreas de esta variable. El área mejor, más bien de esta variable, el gráfico de área. En stat es la manera que se tiene para calcular. Por defecto es esta que está bin. Les he puesto aquí para que ustedes conozcan igual los diferentes argumentos que puede tener esta función.
Sí, es el método mediante el cual se hacen los cálculos para este gráfico de área en StatBin. En Fill, como habíamos visto, es un identificador eh, más o menos como el color que habíamos visto. Si nosotros en Fill no queremos poner una variable exactamente para identificar el gráfico, para que me agrupe por esa variable, yo puedo poner un color cualquiera. Ahora, este color es uno de los colores que está ya establecidos para el ERE y eso podemos encontrar en una tableta de colores. Sí, que yo la tengo aquí, ya les voy a compartir. Sí, entonces todos estos colores podemos usarlos en el ERE. Sí, el ERE los va a reconocer. Sí, entonces tenemos toda esta tableta de colores. Entonces este es uno de los colores que tenemos en esa tableta. Es el relleno, ¿no? Que va a tener. Ahora este color, este fill me va a dar el color del relleno, o si es el caso que yo quiero poner alguna variable para distinguir por color, me va a rellenar de diferentes colores, ¿no? Como habíamos visto antes con la variable especies. Y este color, en este caso, me va a dar el color de la línea, ¿sí? De la línea externa del gráfico. Y este line type lo aumenté, es un argumento para que me cambie la forma de la línea, ¿sí? Para que no sea una línea recta. En este caso en Dashed estamos diciéndole que sea una línea entrecortada. Como les digo, hay una infinidad de argumentos que yo puedo poner en estas funciones. Les muestro las más sonadas, las más básicas. Entonces estoy haciendo un gráfico de área con este color que tiene el color de los extremos negro y aparte es con una línea entrecortada. Sí, aquí simplemente estaba graficando, si se dan cuenta es el primer gráfico que hice, sí. Estoy graficando el plano nada más y abajo ya tengo el gráfico que les comentaba. Sí, el normal. Ahora yo puedo cambiar los nombres de los ejes X y Y para que el gráfico sea un poco más agradable visualmente. Entonces puedo igual a este graph 1 hacer un geomaria igual calculando lo mismo. Este fill me está dando el color, ya no le estoy poniendo color a la línea externa ni alguna forma específica, sí, simplemente un color de fondo. Y puedo aumentar las características XLAF y YLAF para darle nombre a los ejes. ¿Sí? Entonces pongo XLAF, entre comillas, el nombre que quiero poner en ese eje, dice variable HWY, más YLAF, el nombre que quiero poner, más geom área, y me va a graficar el, el gráfico anterior, sí, este diagrama de áreas, pero aquí si se dan cuenta en el eje Y ya puso contar, en el eje X dice variable HWY. ¿Sí? Luego aquí también tenemos otro ejemplo. Aquí en stat, sí, ya no estoy poniendo bin, sí, que, que es el cálculo normal que se hace en el GeoMaria, sino ya estoy utilizando density, sí, porque estoy utilizando la función geomDensity. Es la manera de calcularlo igual. En fill igual estoy poniendo un color de la tableta de colores que les mandé y estoy cambiando el nombre de las variables de X y Y. Sí, estoy haciendo aquí arriba un gráfico de área y aquí arriba ya estoy haciendo de densidad, que las líneas son suaves. Sí, ya no son puntiagudas como el área, como con puntos aquí. Sí, ya no es un gráfico de área, sino ya se convierte en una densidad, que es un gráfico suave. ¿Sí? Em, puedo hacer un geom.plot, sí, simplemente de un color. Este simplemente me va a dar un gráfico de puntos, ¿sí? Con la forma de la distribución. Si se dan cuenta, tiene la forma de esta densidad, de esta. Entonces, tiene más o menos la forma
Tiene la forma más bien de la distribución, pero está hecha con puntos. ¿Sí? Entonces eso puede hacer con geom.dot. Puedo utilizar el geom histogram que ocupamos antes y ponerle estos cambios que también hice con estas funciones de arriba. Estoy utilizando otro color también que tampoco he ocupado, que es el color, el yellow. Sí, le estoy poniendo nombres igual a las variables. En este gráfico de aquí lo estoy haciendo el gráfico por la variable que se llama eh, estoy haciendo aquí en este caso un gráfico de barras. ¿Sí? Entonces ya no tengo una variable numérica, ¿sí? Ya no estoy ocupando la variable HWY, sino la variable FL de mi base de datos MPG que está en el R. Ok, entonces hago el ggplot como siempre. Aquí estoy guardando B y pongo B más y ahora estoy haciendo un diagrama de barras. Geombar, pongo un solo color, no quiero identificar por alguna otra variable, si quisiera lo hago. Entonces pongo simplemente un color, es un diagrama de barras simple. ¿Sí? Aquí estamos de igual manera haciendo un gráfico, un box plot. Ahora utilizando esta data que estábamos ocupando antes de los carros, sí, que está en el R. Este es el gráfico simple, sí, que les comentaba del, del box plot. Sí, si ya no queremos dividirlo por alguna variable factor como lo hicimos anteriormente. Sí, estoy haciendo lo mismo, pero con otra base de datos. Hago un ggplot y hago un box plot ahora ahora sí estoy dividiendo por un factor, ¿sí? Que es esta variable, que es parecido al gráfico que ya teníamos anteriormente. Puedo darle la vuelta a estos ejes, sí, para que no me muestre por los diagramas de caja de esta manera vertical, sino horizontal. Sí, esto lo estoy haciendo aquí. Y lo voy a hacer con esta función chord flip. Entonces me da vuelta a estas coordenadas y los gráficos ya no me salen en este caso verticales de esta forma, sino horizontales. Puedo hacerlo con el histograma, con el diagrama de barras. Entonces puedo hacerlo con la función chord flip. Ok, tenemos, aquí está. Sí, el diagrama de caja, pero de forma vertical. Sí, aquí también estoy haciendo un diagrama, eh, un diagrama de caja, pero ya no estoy ocupando la variable factor AM, sino CYL. Sí, lo guardo aquí. Puedo hacerlo seguido si es que no quiero guardarlo, pero siempre se lo hace así, como les dije, para tener más ordenado. Y más aún si se van a seguir poniendo un montón de características. Aquí estoy haciendo un ggplot simple. Y en la línea de abajo estoy dividiendo por colores, ¿sí? A ese box plot. Y aparte de eso, le estoy aumentando una función que no habíamos visto antes, que es la función labs. Si y labs me pone el nombre en el eje Y, si x labs me pone el nombre en el eje X, la variable labs, la función labs, perdón, me va a poner un título. ¿Sí? Y lo bueno de esta función labs es que yo puedo utilizarla para poner un título y de una vez poner un nombre en X y un nombre en Y. Puedo hacerlo de todas las formas que les menciono. ¿Sí? Como ustedes quieran hacerlo, como ustedes se acomoden. ¿Sí? Entonces, si ven, este es un gráfico un poco más bonito a la vista. Estoy poniendo un título, nombre al eje X, nombre al eje Y, lo estoy haciendo por colores, en este caso diferenciados con esta variable CYL, ¿sí? Que tienen los valores de 4, 6 y 8. Estoy haciendo un diagrama de caja, ¿sí?
en función a la variable numérica MPG, agrupada por C y L. ¿Sí? Entonces, con todo lo que hemos visto es como que se van mezclando, ¿no? Todas las funciones que vemos se pueden ir mezclando para tener gráficos más elaborados. Aquí estoy haciendo un diagrama de puntos y se dan cuenta. El eje X es con esta variable disp, Y con HWY. En color estoy poniendo un color, sí, no lo estoy dividiendo por alguna variable en específico, sino por un color. En labs estoy poniendo un título y obtengo el diagrama de puntos más elaborado. Ya con título, sí, se ve mucho mejor que lo que estábamos teniendo antes. Puedo hacer lo mismo para un diagrama de puntos que está dividido en el color, si ya no tiene un color específico, sino ya en el color tiene alguna variable, para que me haga una agrupación en cuanto a esos colores, en cuanto a esa variable, perdón, una agrupación por colores en cuanto a esa variable. Entonces, el gráfico ya va tomando mucho más forma con todas estas funciones que hemos visto. ¿Ok? Igual tenemos estos gráficos que les menciono, si están de la forma simple, si se dan cuenta, es mucho mejor hacerlo de esta forma, sí que está aquí, que de esta forma, que no nos aporta mucho, ni visual, ni en cuestiones de interpretación. Que aquí están repetidos estos gráficos, disculpen. Podemos también hacer estos diagramas de barras, ¿sí? Y aquí hacerlo igual por colores, ¿no? Para que nos identifique. Entonces podemos hacer un geobar que está aquí, ¿sí? Podemos hacerlo con XClass. Si no ponemos este field, lo único que me va a graficar es un diagrama de barra normal, que fue el que vimos arriba, que estaba en color azul. Aquí con este field me hace el diagrama de barras y aparte, como le digo, que me clasifique, si por esta variable class mismo, me pone cada una de las barras de diferente color. ¿Sí? En el de abajo ya no solamente estoy cambiando eso, sino que estoy poniéndole una variable identificadora, ya no como, eh, como class así de esta forma, así que me salía cada barra de un color, sino que aquí me hace un conteo y esos colores me van a ir identificando respecto a otra variable. Entonces aquí si se dan cuenta en X estoy ocupando class, en field estoy ocupando class, aquí en X voy a ocupar la variable FL, ¿sí? Y la etiqueta, sí, las etiquetas que van a tener, van a cambiar por colores de class, ¿sí? Entonces, pero ya es otra variable de la cual estamos haciendo el bar plot, ¿sí? Entonces aquí está la variable FL, ¿sí? En X, y la división de colores lo hacemos con estas etiquetas class, ¿ok? Estoy aquí realizando lo mismo, ¿sí? Hago de la variable FL, ¿sí? Esto. No, perdón, esta es la variable class. Tomarle aquí el nombre. Eh, y le hago las etiquetas por la variable FL. Y ya le puse un nombre, ¿no? En X y Y puedo ponerle título para que el gráfico sea más completo. Si se dan cuenta estos colores que están aquí, yo no he cambiado eso, ¿sí? Simplemente es el tema que está puesto por defecto en el ERE. Los colores que nos salen aquí es por defecto, si yo no los estoy cambiando. Y para eso sirven las librerías de los temas que les comenté. Entonces, el ERE ya tiene hecho eh, paquetes donde están temas que pueden cambiar los colores, el tipo de letra, el formato, sí que tienen los números, las letras, los gráficos. Este es el gráfico que me aparece por defecto en el ERE. ¿Ok? Este gráfico de aquí es un versus de los bar plot, que podemos verlo aquí. ¿Sí? Estoy haciendo en el eje XD la variable, perdón, disp, en Y, HWY,
y lo divido por colores. Entonces es un versus, por eso me aparecen aquí algunas barras. ¿Sí? Ahora, podemos hacer estos mismos gráficos con diagramas de área, ¿sí? Con gráficos de área. E ir jugando con todos los argumentos que ya hemos visto. Si estoy haciendo un gráfico de área, por defecto les comentaba que se utiliza el método Bin, el alfa sí para ver esta transparencia, si es que algún área está encima de otra y así que se pueda notar. Entonces estoy haciendo un gráfico de área de estas dos funciones. Perdón, de esta variable. Display en función de estas etiquetas de la variable class. Lo mismo que estaba haciendo en el gráfico de acá, ¿sí? Pero con áreas. Entonces me cambia. Si no pongo la transparencia, no se van a diferenciar los colores, ¿no? Entonces van a estar uno sobre otro. Em, Aquí estoy realizando lo mismo hasta aquí, ¿sí? Y aparte de eso, yo le estoy aumentando una escala de colores de forma manual. Esta escala de colores la tengo que hacer en base a los colores, el número de colores que yo tengo aquí en las etiquetas. Entonces, en este caso tengo 2, 4, 6, 7 colores. Si yo quiero cambiar la escala de estos colores, tengo que hacerlo con 7 colores. Entonces aquí en Scale Fill Manual, estoy cambiando la escala de los colores de forma manual. En este argumento yo voy a poner un vector de todos mis colores. ¿Sí? Y bueno, sí se ve no muy armonioso. Los temas en R por cuestiones de visualización sí lo hacen personas que están un poco más apegadas a esta parte de visualización, ¿sí? Y la armonía que tienen los colores, porque eso también es importante en esto de la visualización. Entonces sí, yo estoy cambiando con colores al azar, pero para que vean que sí pueden hacerlo. O realizarlo mediante otro tema. Si se dan cuenta, este diagrama de aquí es muy diferente. Los colores tienen armonía, tienen sintonía, tienen una escala que se ve bien, o sea, son súper agradables a la vista. Y para realizar este gráfico, yo ya cambié el tema de R, que está por defecto. Sí, para eso yo ocupé esta función que dice Scale Fill Viewer. Entonces, en la paleta, sí, de R, sí, de los temas que puedo tener de las paletas de colores del R, tengo esta que se llama RD. De eso también encontramos muchísima información en internet. Les pasaré links donde ustedes pueden encontrar como una lista de todos estos temas, donde pueden encontrar mucha información de esto, ¿sí? Para que ustedes simplemente lo apliquen. Entonces, sí es bastante diferente, ¿no? Este gráfico al de que tenemos aquí abajo, que es mucho más armonioso y agradable. Podemos aumentar, sí, algunas funciones para cambiar las posiciones de nuestras leyendas, para cambiar los temas que tiene nuestro Eres y las posiciones, los nombres. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que estas leyendas me aparezcan en el lado derecho como estaban apareciendo antes, puedo decirle al Ere que quiero cambiar la posición. Sí, eso lo hago con la función team. eh, y le digo dónde quiero que esté mi leyenda. Entonces pongo legend position, top, bottom, none, para que no me salgan tampoco las leyendas si no quiero. Entonces están arriba con top, con bottom, aparecen aquí abajo. Eh, si no quiero que me aparezcan las leyendas, igual está aquí. Tengo este código de aquí abajo, en cambio para los diferentes temas que puedo tener en el ERE. Utilizo team, guión bajo, eh, y aquí están los nombres del tema. ¿Sí? Van a encontrar igual, si se ponen a buscar el nombre del tema, lo que tienen que hacer es poner team, guión bajo, y el nombre del tema. Entonces, si se dan cuenta aquí, sí tenemos el primer tema. Perdón, comienza más arriba. Voy a ver los nombres. Classic, Minimal,
Soft Day Dark. Comienza aquí Classic. Sí, es el tema que se llama así Classic. Si se dan cuenta, cambia hasta el tipo de letra. Sí, el formato del cuadro, de las líneas aquí de los ejes. Sí, aquí tenemos otros. Si se dan cuenta, aparece ya una cuadrícula, ya no aparecen las líneas de los ejes. También me cambia el tipo de letra en ocasiones. Si se dan cuenta aquí, es otro tipo de letra el que yo tengo. Igual, ya no hay cuadrícula, ya no hay ejes. Entonces, así puedo encontrar infinidad de temas aquí en el Leer. Puedo crear mi tema si me interesa más esta parte del ggplot y quiero hacerlo, puedo hacerlo tranquilamente. Claro, ocupando eh, todas estas características y los argumentos que tienen estas características de la función ggplot. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un gráfico más elaborado. Voy a bajar para que lo vean. Donde está elaborándose un tema. Ya, entonces, si se dan cuenta, el código es un poco más extenso. ¿Sí? Petit, me estoy poniendo elementos donde yo puedo cambiar el color de las rectas, de las líneas de las cuadrículas, de las líneas externas, el color, puedo cambiar el tamaño, puedo decir si quiero que sea sólido, si sea transparente, el tipo de línea, ¿no? Aquí dice sólida, puedo hacerla entrecortada. Entonces, sí puedo crear temas. Sí, aquí hay un ejemplo de cómo crear un tema. Puedo utilizar este panel background para cambiar todo lo que tiene que ver con el fondo, sí, con el cuadro de fondo que voy a tener. Y sí, no. Aquí tengo el element red y puedo cambiar el color del fondo, de las líneas, los tamaños, el tipo de líneas. Entonces eso lo estoy haciendo aquí. Tengo este formato. No estoy cambiando los colores de aquí, no, simplemente cambié los colores del cuadro de fondo, si se dan cuenta. Puedo hacerlo de esta manera. Sí, son diferentes temas que yo puedo ir creando. Sí, puedo hacerlo de esta manera. Son los 3 ejemplos de temas que yo puedo ir creando. Cambiando las posiciones de la leyenda, los colores de fondo, el tipo de texto, em, el color, sí, del texto, del título. Igual aquí, ¿no? Que yo estoy poniendo en color negro el fondo donde está el gráfico netamente, ¿no? Y las leyendas, si se dan cuenta. Entonces, de esta manera yo puedo crear mis propios temas si no quiero usar los que están en el ERI. Sí, aquí tenemos otro ejemplo. Eh, em, Aquí estoy usando un tema fijo. Sí, no este gráfico, no este gráfico, perdón, sino el que viene abajo. Sí, pueden ver aquí. Es el tema Economist. Tengo un tema Stata, WSJ. Puedo ver si quiero usar las escalas de colores de ese tema, si quiero poner otras escalas de colores, puedo hacerlo con un vector de colores. Sí, entonces tengo aquí algunos temas de ejemplos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no se ha cambiado el color del tema. Puedo hacerlo mediante la paleta de colores, sí, como cambié en el gráfico de arriba, e ir mezclando todo esto. Aquí hay un ejemplo con una base de datos que está hecha aquí. Sí, igual son ejemplos de gráficos súper sencillos. En este caso es un diagrama de puntos y de líneas mezclado. El formato que tienen los puntos, si se dan cuenta aquí no está relleno, sí es hueco. Entonces para eso utilizo las funciones geomLine y geomPoint y estoy usando un tema.
Estoy ocupando una mezcla de mucho de lo que yo ya he visto. Sí, hago un ggplot de año versus valor, hago un geomline de color rojo, hago un geopoint ahí mismo para que me grafique los puntos y las líneas. Puedo hacerlo tranquilamente, le estoy poniendo un color, un cuerpo al punto. eh, Igual el color de fondo del punto es blanco, ¿sí? El color de la línea que forma el circulito del punto de ese punto es rojo. Y aquí estoy usando el tema minimal. ¿Sí? Puedo hacer una mezcla de todo lo que he aprendido. Puedo hacer no solamente eh, este simple, sino ya puedo aumentarle alguna variable para yo hacer esta división de las líneas. En este caso le aumenté la variable tipo, ¿sí? En color. Entonces la identificación ya no me va a hacer por un color específico, sino por una variable como habíamos visto antes. Y me retorna este gráfico, ¿sí? Entonces, esta orden que está aquí, tienen que hacerla y me envían al correo. ¿Sí? Preguntas, dudas, comentarios sobre esta parte. Y ahora sí, así como hay estos gráficos estáticos, también tenemos gráficos dinámicos. Estos gráficos dinámicos nos llaman un poco más la atención. Em, Aquí, ¿y cuál es la diferencia entre el gráfico estático y el gráfico dinámico? Podemos ver aquí, este gráfico no hace nada, ¿sí? Más que tener la información que nosotros decimos que queremos que esté, que está aquí proporcionada. Y este gráfico dinámico, podemos ver que ya tenemos otro tipo de iteración. ¿Sí? Por ejemplo, este que es un gráfico de puntos, me muestra los puntos. Sí, yo puedo igual aplastar estos puntos. Sí, bueno, en este gráfico de puntos no sirve de mucho, pero hay gráficos donde sí me vas a servir a aplastar y me va a salir como que señalada solo la información de lo que yo estoy aplastando. Entonces, puedo aquí descargarlo como una imagen. Si es esta parte dinámica que no tengo con los otros gráficos de la librería ggplot. Puedo hacer un zoom al gráfico. Puedo moverme dentro del gráfico con este pan, seleccionar alguna parte específica del gráfico, eh, igual hacer un zoom y un menos aquí, ¿sí? No por partes, sino de todo el gráfico completo. Hacer una escala más grande o más pequeña del gráfico. Y bueno, eso en primera instancia. Entonces vemos cuál es la diferencia entre la parte dinámica y la parte estática de un gráfico. Pues lo que quisiéramos en documentos como este, ¿sí? Documentos como el R Markdown, documentos como o aplicativos webs como los que podemos hacer en Shiny, es justamente que los gráficos no permanezcan de forma estática, ¿no? Sino es mucho más interesante que tengamos esta parte de dinamismo del gráfico. Para esto vamos a instalar el paquete Plotly. Sí, aquí estamos instalando el paquete y cargamos esa librería. Eh, para la parte de los gráficos dinámicos podemos utilizar la librería Plotly y la librería HighCharter. Entonces vamos a instalar esos dos paquetes, ¿sí? El paquete Plotly y también este que dice HighCharter. También podemos hacer con HighCharter gráficos dinámicos. Me parece un poco más agradable hacerlo con el HighCharter personalmente. Ok, entonces cargamos estas librerías. También cargué la librería ggplot, son las tres librerías que vamos a ver para estos gráficos. Y la librería tidyverse, ¿sí? Para hacer uso igual del operador pipe.
Ahora, la forma de escribir con esta librería Plotly va a ser similar a la que estábamos teniendo, va a ser un poco parecida la idea a la librería ggplot. Pues aquí vamos a poner de la forma básica la base de datos. Ponemos un X que va a ser nuestra variable del eje X y nuestro perdón, nuestra variable que va a estar en el eje Y. Y antes de la variable ponemos esta viñetita que se encuentra aquí. Entonces, el primer gráfico que tenemos es un gráfico de puntos, sí, normal. Este tema que aparece aquí en azul y con este tipo de letras, el que está por defecto aquí con la librería Plotly. Eh, a pesar de que es un gráfico simple como los que habíamos visto antes, esta parte de que sea dinámico le hace que visualmente el gráfico sea mucho más atractivo, ¿no? A pesar de ser un gráfico simple que yo no he cambiado absolutamente nada, no he puesto ninguna característica extra. Puedo hacerle aquí esta separación por colores, sí, como lo hice anteriormente con la librería ggplot, plotly, la data en X, el valor de X, en Y, el valor que quiero que tenga Y, puedo aumentar este color, donde yo puedo poner un color o alguna variable factor para que me identifique por grupos, como lo estoy haciendo aquí. Sí, entonces si se dan cuenta, cuando yo tengo aquí, tengo los puntos en los que yo estoy ahí, ¿sí? En X, en Cepalen 7.3, en Petalen 6.3 y aparte estoy en el grupo de Virgínica. Entonces es bastante agradable esta parte del dinamismo de estos gráficos. Aquí puedo utilizar el argumento symbol en vez del argumento que ocupábamos en ggplot como shape. Sí, puedo igual cambiar la identificación ya no con un color, sino con un símbolo, con una forma. Igual lo hace aquí con círculos, triángulos, cuadrados. Y aparte de eso, los diferencia con el color, ¿no? Entonces, están hechos los gráficos parecidos a lo que habíamos visto en la librería ggplot. Aquí estoy cambiando, sí, en Plotly. Para yo cambiar el gráfico que ya no sea uno de puntos simples, yo voy a aumentar los argumentos. En este caso es un argumento que se llama type. En este type yo voy a identificar qué gráfico voy a hacer. Si es un box plot, si es un diagrama de barras, de líneas, el de puntos es el que está ahí por defecto en Plotly. Entonces aquí, aparte de todos los argumentos que puse antes, voy a pedir en type que me haga un box para hacer un diagrama de caja y el siguiente en type que me haga un diagrama de barras. Entonces de esta forma cambio más fácil de gráfico. Si ponía todo esto antes del type, sí me salía el diagrama de puntos que tenía arriba. Entonces, si se dan cuenta aquí, me da un resumen de todo. Sí, en este diagrama de caja. Estoy en el grupo versicolor. En este diagrama de caja tengo un máximo de 5.1, me da el tercer cuartil, la mediana, el primer cuartil, las líneas límites, ¿sí? La máxima y la mínima, si es que hubieran. Aquí solo tengo la de referencia mínima y el mínimo, ¿sí? Entonces, me da un resumen que es todo lo que debería tener un box plot y es la parte agradable de estos gráficos dinámicos. Entonces ya no tengo un punto, por ejemplo, que yo tenía que graficar todo un punto en el ggplot para identificar la media. Aquí automáticamente me identifica estos datos importantes, ¿sí? Y aquí podemos ver el bar plot, ¿sí? Donde yo me coloque dentro del gráfico voy a tener información de dónde estoy, en qué punto, en qué grupo, todo lo que yo quiera de las características voy a tener ahí. Otra forma
de poder escribir las características o poder cambiar las características de estos gráficos Plotly es mediante listas. En estas listas yo voy a poner las características y esas listas una vez guardadas las voy a poner dentro de la función. Entonces, por ejemplo, aquí es, o sea, es más por cuestión de orden lo que se hace esto en estas funciones Plotly. Por ejemplo, aquí en A estoy guardando una lista con varias características. Sí, como quiero que me aparezcan los puntos, el tamaño de separación de las líneas, la longitud, ¿no? De que van a tener las líneas de los ejes, el color que van a tener estos gráficos que yo estoy haciendo. Entonces, todo esto lo estoy guardando en esta lista A. Ya, entonces aquí voy a hacer una secuencia para poder graficar y hago un plotly en X y Y de esa secuencia, ¿sí? De la misma secuencia en X y Y, ¿sí? Me tiene que dar una línea recta, diagonal. Entonces, utilizo aquí el operador pipe, así como lo hicimos en para entrar a un objeto. En este caso, mi objeto es mi gráfico. Entonces, yo a este gráfico le voy a seguir añadiendo características mediante el operador pipe. Me va a hacer el uso más o menos parecido al más, ¿sí? Que estábamos ocupando en el ggplot. Aquí utilizo el operador pipe, pongo layout y aquí en el layout yo voy a decirle el formato que tenga mi eje X y mi eje Y. Y ese formato va a ser la lista que he puesto acá. Ahora, yo puedo poner X axis y poner aquí toda la lista, pero en cuestiones de orden no es muy agradable. No puede llegar hasta ser confuso el código de esta forma. Entonces, es por ello que aquí, puesto que se tienen que utilizar listas para agregar las características del objeto, se las guarda en listas aparte y luego simplemente se las menciona cuando sea necesario. Aquí en layout yo estoy cambiando el formato que tienen el eje, perdón, X y el eje Y. Pues aquí también estoy cambiando el formato del eje X y Y en cuanto a las letras, sí, que van a tener, eh, los colores que van a tener estas letras. Sí, estoy guardando en F2, Family, Arial, es el tipo de letra, los tipos de letras que van a tener, el tamaño, el color. Aquí igual en F2 estoy guardando algo parecido. En A3 estoy guardando y metiéndome más con lo que es el, el esquema de todo el cuadro en general, sí, el título, el tamaño de mis líneas de aquí, qué tan separadas yo las quiero, etcétera. No puedo cambiar todo lo que yo desee de ahí. Y como estas tienen que estar en formas de lista, las guardo aparte y cuando tenga que usarlas dentro de este código, ¿sí? Del Plotly lo utilizo. Por ejemplo, aquí en Plotly voy a guardarlo. Voy a guardar el gráfico, ¿no? El Plotly que estoy haciendo voy a guardar en esta variable fig. Entonces en fig, vuelvo a ingresar. Quiero agregar marcadores. Aparte en fig, puedo hacerlo todo seguido, ¿no? Si es que quiero hacerlo. Aquí es por cuestión de orden que lo guardo y lo vuelvo a realizar. Lo guardo y lo vuelvo a realizar algún cambio. Estoy haciéndole el gráfico que está al gráfico de puntos, sí, normal que estoy teniendo aquí. Le estoy agregando un gráfico que va a ser el de puntos en reverso, sí, por eso está este del otro lado. Y puedo agregarle todos los argumentos que yo puse aquí para los ejes. Sí, todas las características que yo puse aquí en cuanto a cambiar el tipo de letra, el nombre, el espaciado, los colores. Sí, entonces si se dieron cuenta me cambió todo eso aquí en los ejes. Entonces es entender cómo funciona el- la, la función Plotly, cuál es la dinámica que tiene y con eso ya es cuestión de práctica para realizar todos estos gráficos. Pero entender, sí, cómo funciona.
Aquí ya no estoy utilizando los más como hacía en el ggplot. Aquí puedo ingresar a mi gráfico mediante el operador pipe tranquilamente. Utilizo Plotly. Para cambiar el tipo de gráfico utilizo el argumento type. Tengo que poner los nombres de mis variables que yo voy a usar con una viñeta al frente. Entonces, lo más básico para poder hacer un gráfico y luego ya elaborarlos de mejor manera. Aquí estoy haciendo un gráfico vacío, sí, pero estoy cambiando todo esto, sí. El nombre de aquí, de los ejes, el tamaño, el tipo de letra, el espaciado, nombre en X, en Y. Y si se dan cuenta aquí, estoy haciendo aquí, perdón, estoy haciendo varias modificaciones a los formatos mediante todas estas listas que tengo aquí. Sí. Entonces, en vez de todas estas listas de escribirlo así, se dan cuenta, yo puedo guardar estas listas en una variable, como hice antes, y ya cuando quiero usarlo, simplemente poner aquí la variable. Estoy escribiendo de las dos formas para que vean que sí pueden hacerlo, pero va a ser un código súper, a mi forma de ver, hasta confuso, ¿sí? Porque se pueden producir bastantes errores al cerrar los paréntesis, abrir la otra función y etcétera, porque el código se vuelve súper extenso. Entonces, con todo este código y estoy haciendo el gráfico que está aquí abajo, vamos a identificar qué nomás estoy haciendo en este gráfico. Si se dan cuenta, hice diagramas de caja, ¿sí? Es por grupos, ¿sí? Por dos grupos, es más. No solamente por este grupo que dice A, B, C, D, sino por este grupo que dice 1 y 2. Le di la vuelta al diagrama de caja, no está en vertical como es lo usual por defecto, sino están en horizontal. Estos, si se dan cuenta, las etiquetas y de los colores que general me aparecen en blanco o en un color más claro están grisáceas, que es también algo que se ha cambiado en el gráfico. El tipo de letra, el formato de la cuadrícula, si no me aparece una cuadrícula completa, solo me aparecen las cuadrículas en este caso como sombrías, pero verticales, no horizontales. Entonces, todo eso yo puedo cambiar aquí. Todo, todo. Igual, de dónde quiero que vaya, de dónde a dónde quiero que yo vayan los ejes, en X, en Y, ¿sí? Todo eso puedo cambiar aquí. Bueno, aquí estoy creando las variables, ¿no? Estoy creando cada box plot a mano. Si no tengo una base de datos, es por eso que se escriben todas estas líneas de código. Pero le estoy identificando por grupos, ¿sí? Aquí está en este caso, name, ¿sí? Por simplemente el nombre del grupo, no por el color ni por nada, sino por name. A, B, C, D. Estoy haciendo esta categorías de forma, dice, descendente. El rango que sea automático, también puedo hacer eso. Si yo no quiero poner un rango en X y Y, puedo decirle que sea automático. Los márgenes, puedo cambiar la separación que tienen los márgenes del gráfico, las leyendas, la ubicación que tienen las leyendas. Si no quiero que me aparezcan aquí, si quiero que me aparezcan abajo, a un lado, al otro, si es la ubicación donde yo quiero que estén las leyendas. Aquí el formato que va a tener el fondo, sí, la cuadrícula que está de fondo, y también las líneas de nuestros ejes en X y en Y. Sí, si quiero formar este subgrupo, sí, que me escriba como tal la palabra subgroup, que me escriba group, en qué distancia, sí, del eje que me escriba todo esto. Entonces, todo esto, toda esta forma de escribir está programado. ¿Ok? Y sigue siendo todo dinámico. Ahora miren, si yo aplasto aquí en A, me aparece A. Si yo aplasto B, desaparece B. Y así, me quedo sin nada. Puedo aplastar solo B, solo estos dos.
estos tres, aumento este. ¿Sí? Son gráficos dinámicos. Y eso puedo hacer en todos, ¿no? ¿Dónde está? No tiene mucho sentido hacerlos en estos, porque no hay leyendas. Aquí, en las leyendas. Sí, puedo hacer lo mismo. Si quiero ver solo un gráfico, se vuelven súper dinámicos. Para el diagrama este de pastel, em, la misma idea. Aquí yo estoy haciendo o sea, estoy elaborando mis variables, ¿no? No tengo una tabla, pero estoy elaborando mis variables para poder hacer este gráfico. Pongo en type, como saben, el tipo de gráfico que quiero hacer, en este caso es pie. Labels, que me mantenga los labels que estábamos haciendo aquí, perdón. Sí, los nombres que yo estoy poniendo aquí. En values, los valores que estoy poniendo acá. Sí, si yo tengo una tabla, simplemente pongo los labels, la variable que generalmente debería ser un factor o un carácter que yo quiero poner aquí. Y en values, los valores correspondientes. En este texto de información estoy haciendo el label más percent. Sí, va a tomar este label de aquí más los porcentajes que está sacando del diagrama de pie, más o menos como el paste que hicimos cuando estábamos utilizando los gráficos normales. Sí, esto voy a poner en text info. Y aquí en este que dice inside texto orientation, la orientación que va a tener este texto. Sí, en este caso, en función del radio, que va a ser adentro del segmento de color. Sí, donde yo estoy identificando mi variable. Y obtengo de esta manera. Ahora, si ustedes se ponen aquí, no hace falta aplastar, ¿no? Solo con que ustedes se pongan aquí, toda la información aparece. Aparece el valor y el porcentaje. Sí, o sea, es un detalle de lo que está ahí adentro. Puedo igual en estas etiquetas quitar, poner, aumentar. Si es del 100%, si pongo uno más. Y todo esto, todos los valores cambian en función de lo que yo estoy poniendo, ¿no? Ya, entonces, de esta manera yo puedo hacer estos gráficos en la librería Plotly, que lo importante es entender la lógica que tienen las funciones. Plotly para luego ocupar los argumentos a nuestra conveniencia. ¿Está clara esta parte? ¿Está clara la diferencia entre los gráficos ggplot, los gráficos Plotly, porque un gráfico estático, porque un gráfico dinámico? Como les comento, hay una infinidad de argumentos que no se pueden avanzar a ver ni un curso completo, pero sí se puede entender la lógica de cómo funcionan estos grupos de funciones de gráficos para con estas ayudas nosotros ya poder realizar gráficos más elaborados. ¿Están claros estas dos librerías que hemos usado para los gráficos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok. Dentro de estos gráficos dinámicos, también tenemos la librería HighCharter, el paquete más bien, HighCharter. Y sí, la forma de estos gráficos también van a ser, este, la forma de estos gráficos también van a ser parecidos a los Plotly.
Sí, y para la utilización de estos gráficos sí vamos a estar usando también bastante el operador pipe para unir todas las características. Así como utilizábamos el operador más en la librería de ggplot, aquí vamos a utilizar el operador pipe. Entonces pueden ver aquí dinámicos porque tienen la misma idea de los Plotly. A mí en lo personal me gusta más trabajar con las librerías ggplot que las Plotly, pero bueno, igual son gustos de cada uno, ¿no? Aquí voy a utilizar la data Diamonds. Esta data también está por defecto en el ERE. Ustedes deben cargar simplemente la librería ggplot para poder tener acceso a esta base Diamonds. Y la función base de esta función HighCharter, de esta librería, perdón, HighCharter, va a ser hchart. Así como en ggplot era ggplot, eh, en Plotly era plot-ly. En la librería HighChart va a ser hchart. Y vamos a poder eh, empezar a escribir nuestros argumentos. Entonces, lo primero que vamos a poner es igual la base de datos con la que estamos trabajando. Em, Este es el tipo de gráfico, ¿sí? Que nosotros vamos a estar usando. Todo aquí, si se dan cuenta, todas las funciones que tenemos en la librería HighChart comienzan con HC. HC AES, HC Title, HC Theme, etc. Entonces, igual aquí es HC AES, similar a lo que teníamos solo AES en el ggplot. Ponemos en X y Y las variables que deseamos. En group va a ser parecido a lo que tenemos en color, perdón. Si quiero pongo un color, si no quiero pongo una variable para que me haga una etiqueta, una leyenda por, por estos grupos, ¿sí? Dependiendo de esta variable class. Si quiero poner más características, ya no pongo el signo de más, sino el operador pipe. En HCTitle puedo poner el texto que yo quiero que vaya en mi título y puedo seguir aumentando más características. Tal como en la librería ggplot, aquí tengo temas también establecidos por los usuarios en ERE, ¿sí? Entonces, también puedo encontrar alguna lista de temas que yo puedo usar. Estoy usando este tema HC Team Economist, ¿sí? Y obtengo este gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, este tipo de gráfico es un scatter, ¿sí? Lo estoy poniendo aquí. Tengo gráficos de el histograma, gráfico de columnas, de barras. Si se dan cuenta aquí, este tema es el que me aparece por defecto. Los temas de igual forma me saben dar la ubicación de las leyendas en ocasiones, el tipo de letra, los colores que tiene nuestro gráfico. Sí. Entonces puedo aplastar cualquiera de estos. Me aparecen solamente como que, más bien en este caso se me desaparecen esos puntos porque los estoy señalando. Sí, puedo hacer lo mismo que hice con los de plano. Entonces, igual si yo me pongo en estos puntos, me da la característica de ese valor. El valor de X, el valor de Y, al grupo al que pertenece. Y también tiene diferentes colores. Si dan cuenta, igual si yo me pongo en un punto, es como que les pone sombríos a los demás para que resalte solamente lo que yo estoy señalando en ese grupo, ¿no? Entonces es bastante chévere esta parte. Podemos cambiar de gráfico. Podemos hacer ahora un gráfico
de columnas, sí, un gráfico de barras, un histograma, un gráfico de barras. Estoy también variando los temas, sí, para que sean diferentes. Ahora aquí en este HP, yo estoy haciendo una tabla, sí, que va a ser necesaria para hacer estos gráficos de barras o columnas. Más o menos como hacíamos en los gráficos por defecto en el R, que utilizábamos, me parece, la función barplot, que teníamos que hacer un table. Entonces, de igual forma aquí vamos a hacer como una tabla donde tenga un conteo para nosotros poder hacer estos gráficos de barras, columnas. Lo voy a hacer con estas líneas de código. Entonces, en mpg mandos voy a hacer esta tabla, ¿sí? Esta función glimps me va a dar un formato de tabla, ¿sí? De la tabla que yo voy a necesitar para ponerla aquí en el hchart para estos gráficos de barras columnas. Estoy haciendo un conteo por año, ¿sí? Y por la función clase. Entonces, aquí para el gráfico hago aquí primero un column. En H-Axis pongo los valores de los ejes. Si en X voy a tener class, en Y voy a tener N, que es el valor que se me genera al hacer este conteo. ¿Sí? Es el valor que me está contando, la frecuencia. Y en group voy a hacer esta división de grupos por año. Y le voy a poner este tema que dice dark única. Y obtengo este diagrama. En Y está el N, que es el conteo. En X está la variable class. Y esto está haciéndolo por años. Si puedo quitar este año, me queda solo este. Puedo quitar los 2 años. Puedo poner solo el 2008. Puedo poner los 2 años. Y de igual forma, si yo me pongo aquí, me da una información. Me da la frecuencia, ¿no? De la variable, en este caso, compound en el año 1999. La frecuencia es de 25. Puedo hacer este diagrama de barras igual de la misma manera y estoy utilizando ahora este gráfico que dice grid light. Entonces este gráfico de barras me va a hacer de forma horizontal. Con column yo hago este gráfico vertical. Este gráfico, sí, de barras es vertical. Y con bar hago este gráfico de barras de forma horizontal. Y la dinámica es la misma. El tema es diferente. ¿Se dan cuenta? Me cambió todo, ¿no? La forma de la cuadrícula, los colores, el tipo de letra, todo. Este es un gráfico, un mapa, se los conoce como tree map. Más o menos es como un árbol que va por niveles. Sí, es como que un árbol que se va abriendo. Este es la ramita inicial, se van de aquí estas 4 ramitas, de esta ramita salen las que estén a los lados y así sucesivamente. Por eso se le conoce como tree map, los mapas de árbol. Para esto, igual voy a hacer una tabla. El formato que deben tener estas tablas, acuérdense, es con la función glimps, que es la que usé también antes para hacer el gráfico de arriba. Estoy manipulando mi base de datos con todas las funciones que ya hemos visto. Sí, estoy haciendo una agrupación por la variable manufacturer de la base de datos de MPG del ERE. Hago un summary, sí, que me hace una tabla, sí, sacando el N que va a sacarme la frecuencia. En Unix tengo las longitudes únicas de esta variable model. Y aparte de eso, le estoy ordenando a esta tabla por de manera descendente, ¿sí? Por la variable primero n y luego la variable unique.
Sí, que son las dos variables que estoy poniendo en mi resumen. Todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? En las clases de manipulación. Y esto le voy a dar el formato GLIMS, que es el formato de tabla que yo necesito aquí. O sea, hago el gráfico de esa tabla que yo he guardado. El tipo de gráfico que voy a hacer es un trim up y pongo los valores que quiero de mi gráfico. Es un gráfico de la variable manufacturer, de las frecuencias y estas frecuencias n, y esto dividido en colores mediante la variable unique. Perdón, ¿sí? Entonces me da igual la información del gráfico, ¿no? Aquí tengo los rangos y de cómo van cambiando estos valores en cuanto a las frecuencias. Sí, a menor frecuencia, sí, a menor valor, el color es más claro y a mayor frecuencia el color es más oscuro. Llega hasta 4. ¿Ok? La tabla que obtenemos es más o menos así, para que la visualicen aquí. Entonces es más o menos lo que tenemos. Este unique me va a dar más a qué grupo va a pertenecer. Sí, en base a esto es lo que se están formando estas agrupaciones que yo tengo aquí. ¿Qué más? Puedo hacer este gráfico más sencillo. Sí, que simplemente es un histograma. Por defecto, si yo pongo un H-chart de alguna variable sola, se me forma este diagrama este histograma más bien. Sí, si pongo una variable numérica y no le agrego nada más, me forma un histograma. Súper sencillo. Sí, me da aquí los valores. Si aplasto aquí, puedo quitar el histograma. Aquí regresa, estoy usando el tema que dice elementary. Aquí estoy haciendo un diagrama de torta. La idea es la misma. Aquí estoy ocupando la tabla que ocupé anteriormente para el diagrama de barras. Adicionalmente a esto, yo le estoy filtrando a esta data el año 2008. Puedo hacerlo esto aparte, guardar en una tabla y luego volver a ponerlo aquí sin problema. El gráfico que hago es un gráfico de pastel. En H-aces pongo el valor sí que yo voy a poner ahí. En N es la frecuencia, ¿sí? De lo que me va a hacer, eh, de lo que va a tomar en cuenta, perdón, para hacer este diagrama de pie. Y el tema que estoy usando es este TIM 538. ¿Sí? Pues me sale la información igual y se me señala, siempre que yo me pongo en algún lugar se me señala, o sea, todo lo demás que yo no señale se me hace un poco más transparente y lo que yo estoy señalando me pone con un color fuerte, ¿sí? Para que yo sepa dónde estoy ubicado. Y me pone la etiqueta con el resumen, con la información de dónde yo estoy ubicado. Aquí estoy haciendo un diagrama de densidad, ¿sí? Ya no le pongo el H-chart y simplemente el valor, sino que le aumento la variable density, ¿sí? Parecido a lo que habíamos visto en los gráficos normales, por defecto en el ERE, que teníamos que ponerle la función density a los datos para poder hacer esta transformación del histograma a la función de densidad. El tipo de gráfico en este caso va a ser área, ¿sí? Para que rellene todo el área del cual nosotros estamos haciendo la densidad. Puedo cambiar el color, ¿sí? Estos colores también están por defectos en el ERE, con códigos o con nombres. Em, este name es el nombre, sí que va a tener la etiqueta de mi variable si yo quiero ponerle. Si no me va a aparecer el que está por defecto, me apareciera Diamond Price. Si no, aquí yo le pongo el nombre que quiero que me aparezca y aquí en la etiqueta.
Y este tema que estoy usando es el tema elementary. Entonces aquí me salen los valores por todo lugar donde yo me ponga el gráfico. Me van a salir los valores. Aquí de igual manera estoy poniendo este diagrama. Para este diagrama de caja y bigotes voy a utilizar la función HCBoxPlot. Si ya no lo voy a poner en type como antes, puedo ponerlo así también de esta forma con HCBoxPlot. En X pongo las variables que quiero que vayan en X. Si es que yo quiero que me identifique por alguna variable extra, en este caso es la variable color, ¿sí? En Y. En este name igual voy a cambiar el nombre de estas etiquetas. Si ven, ya no me van a aparecer ni X ni color, me va a aparecer length, que es el nombre que yo le estoy dando. En colors igual es un código de color que está por defecto ya en el ERE. Ya esto le estoy poniendo el tema Economist. ¿Sí? Si se dan cuenta, me sigue apareciendo todo el resumen que debería de mi, de mi gráfico. Aquí tengo un gráfico más completo. Sí, yo puedo mezclar dos gráficos en uno. En esta parte de aquí estoy creando mi plantilla para el gráfico eh, de barras. Aquí para el de pie. Y aquí que están cambiados los nombres. Utilizo este tema que dice FFX. Sí, y en estas líneas de aquí estoy poniendo características para el gráfico sea para el gráfico de columna o para el gráfico de pie. Estoy poniendo si quiero que se muestre las leyendas, el formato de los puntos en Y, si los colores quiero que vayan por defecto con el tema o no, la ubicación que van a tener, que va a tener este gráfico, sí, con respecto a todo el plano. Eh, Estoy poniendo el texto, sí, del eje Y. El texto hay un título, si se dan cuenta, hay un subtítulo. Entonces, todo ese tipo de cosas yo puedo ir cambiando, igual el tamaño de los títulos o subtítulos. Para esto me ayudo de estas funciones. Bueno, aquí en column y en pie es simplemente para establecer el formato, sí, del diagrama de pie y de columna, sea posición, sea color, tamaño, lo que yo quiera cambiar. Em, Aquí es la leyenda de todo el gráfico, si es que quiero que se muestre o no. En este caso no hay leyendas porque puse false. Aquí estoy cambiando el formato de los ejes, ¿sí? En cuanto a nombres, tamaños, si quiero que me aparezcan o no las categorías de mi variable que estoy poniendo aquí, como aparecen las categorías. Puedo hacer cambios en los títulos con este htitle, de los subtítulos, hc subtitle, HC créditos, sí es el nombre más bien este crédito que va a aparecer aquí. Sí pueden poner elaborado por tal persona o por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, de esta forma hacemos un gráfico más completo. Sí, es mucho más intuitivo el high chart. Ya después de haber manipulado bases y entender cómo funciona el operador pipe, es mucho más intuitivo. ¿Ok? Entonces, si dan cuenta de lo que yo señalo, me sale la información y visualmente es mucho más agradable que los demás gráficos. Entonces, preguntas, dudas, comentarios sobre este paquete también. Está clara la diferencia entre cómo usar los paquetes HighChart, Plotly, ggplot. Este,
Sí, tienen muchísimos argumentos, pero la forma base, la lógica que tienen, ¿está claro todo eso? ¿Hay preguntas, dudas, comentarios sobre cómo comenzar a crear estos gráficos? Si no hay preguntas, quedaríamos ahí. Nos veríamos el día de mañana. Y este pequeño ejercicio que está en, en este primer texto, ¿sí? Donde estaba el ggplot, traten de hacerlo, no, más bien háganlo con la librería ggplot y también con la librería highchart. Sí, un análisis descriptivo con la base de datos que ya hemos usado, la base Databanco, para que ustedes practiquen, ¿sí? Como les comento, hay muchísimos argumentos, no se pueden alcanzar a ver todos en un curso. La idea es entender cómo funcionan estas librerías, estas funciones y poder aplicarlos. Hay muchísima información de estos paquetes en línea. Entonces, si ustedes quieren cambiar alguna cosa, algún formato, pueden hacerlo. Sí, la idea es que practiquen, porque esta parte de los gráficos sí se requiere de bastante práctica. Entonces, este ejercicio que está aquí lo hacen con la librería ggplot y con la librería highchart. Y me envían como siempre. Si no hay dudas, aparte de eso, nos veríamos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. ¿Ya? Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.